La atmósfera aquí no es solo fría, es silenciosa. Tan silenciosa que parece como si el propio tiempo se hubiera congelado. A casi 7,000 metros de altitud, en la cordillera de los Andes, donde el aire es tan escaso que cada respiración se convierte en un acto consciente, el volcán Yuyayaco se alza como una puerta sellada entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. El viento no aúlla, las aves no vuelan. Solo existe un silencio tan denso que uno puede oír los latidos de su propio corazón golpeando el pecho. Y en el corazón de ese silencio, protegido por el hielo durante más de 5 siglos, yace un secreto que el imperio inca intentó enterrar para siempre. En la oscuridad eterna de una pequeña cámara de piedra bajo el hielo, una joven permanece sentada, inmóvil. Su piel sigue intacta, tersa, como si la muerte jamás la hubiera tocado. Sus párpados están cerrados, sin temblor alguno. Las manos descansan ordenadamente sobre los muslos, en una postura de serenidad tan perfecta que resulta inquietante. Viste un vestido tejido con lana de vicuña, una fibra tan valiosa que solo la realeza tenía permitido tocarla. Su cabello está cuidadosamente trenzado, impecable, como si acabara de ser preparado para un ritual solemne. A primera vista, cualquiera podría creer que se trata de una princesa de cuento de hadas, dormida profundamente en el interior de una montaña sagrada. Pero esa belleza es una trampa, porque esto no es un sueño. Es la escena de un asesinato congelado en la historia. Cuando la ciencia moderna se acercó a este cuerpo, cuando los investigadores examinaron cada tejido, cada órgano, bajo la luz implacable del laboratorio, la verdad comenzó a revelarse. Sus pulmones no colapsaron por enfermedad, no fueron destruidos por la vejez. Dejaron de funcionar por una causa mucho más simple y mucho más terrible: la falta de oxígeno. Ella no murió de inmediato. Fue encerrada en una tumba de piedra sellada herméticamente mientras aún respiraba. Su aliento se fue extinguiendo poco a poco, en la oscuridad, en el frío, hasta que no quedó nada más que el silencio. Esto no fue un accidente. No fue un sacrificio voluntario nacido del fanatismo. Fue un asesinato meticulosamente calculado, ejecutado con la precisión de una maquinaria administrativa considerada divina. Un crimen envuelto en el manto sagrado del honor. Esta niña no murió por desgracia para los dioses. Fue preparada para morir. Cada paso, cada ritual, cada sustancia administrada, todo tenía un solo propósito: asegurar que su muerte ocurriera de la manera correcta, en el momento exacto, y al servicio del poder del Estado inca. Antes de convertirse en una momia expuesta en un museo, antes de ser un hallazgo arqueológico que asombró al mundo, a casi 7,000 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes, donde el aire es tan escaso que cada respiración requiere voluntad, el volcán Yuyayaco se alza inmóvil, como una puerta cerrada, sellada, entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. El viento no aúlla. Las aves no vuelan, nada se mueve. Solo queda un silencio tan denso que se pueden oír los latidos del propio corazón golpeando el pecho. Y en el centro de ese silencio, protegido por el hielo durante más de 5 siglos, permanece un secreto que el imperio inca intentó enterrar para siempre. Bajo el hielo, en la oscuridad eterna de una pequeña cámara de piedra, una joven permanece sentada, no se mueve. No respira. Su piel sigue intacta, tensa, viva en apariencia, como si la muerte nunca la hubiera tocado. Sus párpados están cerrados, no tiemblan. Sus manos reposan con cuidado sobre los muslos, en una postura de calma perfecta, demasiado perfecta. Viste un vestido tejido con lana de vicuña, una fibra tan valiosa que solo la realeza podía tocarla. Su cabello está trenzado con precisión, impecable, como si acabara de ser preparada para un ritual solemne. A simple vista, podría parecer una princesa de un cuento antiguo,
dormida profundamente en el corazón de una montaña sagrada. Pero esa belleza engaña, porque esto no es un sueño, es una escena del crimen, un asesinato detenido en el tiempo. Cuando la ciencia moderna se acercó a este cuerpo, cuando los investigadores analizaron cada tejido, cada órgano, bajo la luz fría del laboratorio, la verdad comenzó a emerger. Sus pulmones no colapsaron por enfermedad. No fueron destruidos por la edad. Se detuvieron por una razón mucho más simple, mucho más brutal: falta de oxígeno. Ella no murió de inmediato. Fue encerrada en una tumba de piedra completamente sellada, mientras todavía respiraba. Su aliento se consumió poco a poco, en la oscuridad, en el frío, hasta que no quedó nada, nada excepto silencio. Esto no fue un accidente, no fue un sacrificio voluntario nacido del fanatismo. Fue un asesinato calculado con precisión, ejecutado con la exactitud de una maquinaria estatal considerada sagrada, un crimen disfrazado de honor. Esta niña no murió por los dioses, fue preparada para morir. Paso a paso, ritual tras ritual, sustancia tras sustancia, todo diseñado para una sola cosa: que su muerte ocurriera en el momento exacto, de la forma correcta y al servicio del poder del Estado inca. Antes de ser una momia exhibida en un museo, antes de convertirse en un descubrimiento arqueológico que asombró al mundo, ella fue una niña. Tuvo un nombre. Sintió miedo. Tuvo una historia que nunca se permitió contar. Y para escuchar el grito que fue ahogado en su garganta, debemos abandonar esta montaña, dar la espalda al hielo, regresar al pasado, al lugar donde la máquina que produjo esta muerte funcionaba sin fallos, sin compasión. Invierno de 1532. La ciudad sagrada de Cusco aún resiste. Detrás de los barrotes de una pequeña ventana, una niña de 14 años llamada Quilla observa el amanecer con el terror oprimiéndole el pecho. En el mundo del imperio inca, su belleza no era una bendición, era una condena, una sentencia de muerte en espera. Y su destino, como el de miles de otras niñas, había sido decidido mucho antes de que comprendiera que vivía dentro de una jaula cubierta de oro. Para entender por qué Quilla temblaba ante ese amanecer, debemos romper la ilusión que el tiempo y el mito construyeron alrededor de estos cuerpos perfectamente conservados. La momia en la cima del Yuyayaco no es un símbolo, no es una virgen del sol poética y distante. Es una persona, un ser humano, con un corazón que latió, con pulmones que respiraron, con el miedo desnudo y primitivo de una niña que sabe que va a morir sin saber por qué. La ciencia nos dio datos, números, gráficos químicos en cada hebra de su cabello. Pero hay algo que la ciencia no puede medir: el instante en que su conciencia se quebró en la oscuridad. Cuando la última piedra fue colocada, cuando la salida desapareció, cuando las voces humanas se extinguieron. ¿Qué ocurrió en la mente de una adolescente de 15 años en ese momento? No fue paz mística, no fue gloria sagrada, fue pánico. Fue el instinto de supervivencia gritando sin sonido. Fue la comprensión tardía de que las canciones de honor eran solo una capa fina de pintura cubriendo el horror puro. A menudo nos dejamos fascinar por la belleza de estos cuerpos. La joven de la montaña alguna vez fue llamada por otro nombre. No un título religioso, no un símbolo ritual, un nombre susurrado por su madre cada noche. Y al igual que ella, Quilla, en Cusco, lo comprendía muy bien. Aunque nunca había visto la cima del Yuyayaco, Quilla sabía que había montañas esperando. Sabía que existían habitaciones de piedra sin salida. Ese conocimiento no se enseñaba en libros. Se transmitía a través del miedo silencioso de las mujeres mayores, a través de las miradas evasivas de los hombres del poblado, a través de historias interrumpidas en el momento exacto en que los niños entraban en la habitación. Quilla no nació para ser una santa, ni un símbolo. Nació en una familia común, en una comunidad común,
un lugar donde la vida giraba en torno a las cosechas, al ganado y a rituales conocidos. Pero el imperio inca no la vio como un individuo. Vio potencial, vio un recurso, vio un cuerpo capaz de ser convertido en poder. Y en el instante en que fue registrada como una elegida, su humanidad comenzó a ser despojada capa por capa, aunque aún respiraba, aunque aún vivía. Por eso la luz del sol en las mañanas de 1532 aterrorizaba a Quilla. No anunciaba el comienzo de un nuevo día. Le recordaba que cada amanecer era un paso más hacia el momento en que alguien pronunciaría su nombre, no para bendecirla, sino para terminarlo todo. Y para comprender la máquina que produjo ese miedo, debemos volver al hombre que la diseñó. El hombre que transformó la apropiación de los cuerpos infantiles en la base del poder imperial. Esa máquina no surgió por accidente. No fue el resultado de una superstición ciega, ni de una crueldad impulsiva. Fue diseñada, y su arquitecto fue Pachacútec, el 9º emperador del Imperio Inca, a quien la historia oficial elogia como un genio militar y un gran reformador. En 1438, Pachacútec logró lo que nadie antes de él: transformar una ciudad-estado relativamente pequeña, llamada Cusco, en el centro de un imperio extendido a lo largo de los Andes, que absorbió cientos de comunidades, lenguas y culturas distintas. Pero Pachacútec comprendía una verdad que todo gran dictador conoce bien. Los ejércitos pueden conquistar territorios, pero no pueden conquistar por completo la obediencia. Las fortalezas de piedra pueden aplastar una rebelión, pero no pueden eliminar la resistencia en la mente humana. Para gobernar a largo plazo necesitaba algo más profundo, más sagrado, más aterrador. Necesitaba controlar aquello que las personas consideran intocable. Necesitaba convertirse en el dueño de lo más valioso de cada familia: sus hijos. En el pensamiento de Pachacútec, el poder no residía solo en decidir quién vive y quién muere. Residía en la capacidad de decidir el futuro antes incluso de que una persona comprendiera quién era. Los niños eran el material ideal para un imperio teocrático, fáciles de moldear, fáciles de borrar, fáciles de reprogramar con nuevos mitos. Y de esa lógica fría nació una institución. Los historiadores posteriores la llamarían con un nombre mucho más suave que la realidad: Aclahuasi, la casa de las elegidas. En los documentos era el lugar donde jóvenes puras eran ofrecidas al dios Sol, Inti. En la práctica, funcionaba como un sistema sofisticado y eficiente de tributo en carne humana. Cada niña llevada allí era un mensaje dirigido a su familia y a su comunidad. El imperio no solo toma el fruto de tu trabajo, toma tu sangre, y si resistes, el precio no será solo tu muerte, sino la aniquilación de todo tu linaje. Pachacútec convirtió la religión en una herramienta de gobierno. Al unir su poder político con la voluntad de los dioses, transformó cualquier resistencia en blasfemia. Oponerse al sacrificio de una hija ya no era desafiar al emperador, era desafiar el orden del universo. Y en una sociedad donde el emperador era vivo, esa máquina no funcionaba sola. Necesitaba engranajes hechos de carne y hueso. Necesitaba manos humanas descendiendo hasta las aldeas para recoger aquello que el imperio consideraba su propiedad legítima. Y así, cada año, con la regularidad de un ritual programado, los hombres conocidos como Apupanaca partían de Cusco. Se dispersaban por todas las provincias conquistadas. No cabalgaban con gloria. No portaban estandartes. Su llegada no necesitaba trompetas. Bastaba con su nombre para que el aire en los pueblos se congelara. Para las madres no era un día festivo. Era el fin del mundo. Cuando corría el rumor de que los funcionarios imperiales se acercaban, las familias con hijas en edad de selección caían en un pánico silencioso. Nadie lloraba en voz alta. Nadie gritaba, porque todos sabían que cualquier reacción era inútil.
Esta no era una expedición tributaria que exigía maíz, tejidos o metales preciosos. Eso podía negociarse, podía ocultarse. Pero esta vez, lo que venían a llevarse eran niños vivos. Esta recaudación se envolvía en un lenguaje sagrado tan poderoso que paralizaba casi toda resistencia. Tu hija no era arrebatada, era honrada, ofrecida al dios Sol. Tu familia no perdía una hija, era bendecida. Pero detrás de esas palabras elevadas se ocultaba una verdad desnuda. El imperio estaba ejerciendo su derecho de propiedad sobre el cuerpo humano. Y no aceptaba ninguna excepción. Los Apupanaka no pedían permiso. Portaban listas, órdenes, poder absoluto. Reunían a la población en la plaza central, donde la mirada de toda la comunidad convertía a cada familia en testigo impotente de la tragedia ajena. Esta exposición pública no era casual, era parte de la estrategia. Al transformar la selección en un evento colectivo, el imperio garantizaba que el miedo fuera compartido, recordado y transmitido de generación en generación. Para los jefes locales, los Curaka, ese momento ponía a prueba su lealtad. Sabían que una sola vacilación, un ceño fruncido, un susurro de duda, podía interpretarse como desobediencia. Y la desobediencia no significaba solo muerte individual, significaba castigo colectivo. La aldea entera podía ser borrada, los hombres asesinados, las mujeres capturadas, las tierras confiscadas. En ese mundo, la cooperación se convertía en instinto de supervivencia. Por eso, los Curaka daban un paso atrás. No miraban a los ojos de las madres. Repetían las frases aprendidas. Es la voluntad de Inti. Es un deber sagrado. Es el precio de la paz y de la protección imperial. Estas palabras no buscaban convencer. Buscaban apagar la esperanza de que existiera otra opción. Para las niñas, ese día marcaba una frontera invisible. Un antes y un después. Antes, una infancia difusa, juegos, campos, la voz familiar de la madre. Después, el silencio. Las miradas frías de los extraños, la sensación de que su cuerpo ya no les pertenecía. El tributo de sangre había sido cobrado, y la máquina continuaba girando, suave, perfecta, sin encontrar resistencia suficiente para detenerla. Aquí ya no recibió tiempo para comprender lo ocurrido. No hubo una última noche en la casa conocida. No hubo una mañana de despedida de los caminos de tierra, de las colinas, ni de la voz de su madre llamándola a cenar. El procedimiento imperial no permitía demoras, porque la demora crea esperanza, y la esperanza es lo más peligroso para un sistema construido sobre el miedo. Fue empaquetada como un objeto valioso, no con telas lujosas, sino con vigilancia. Un pequeño grupo de niñas seleccionadas fue reunido, separado de sus familias y colocado bajo custodia de soldados imperiales. Nadie explicó a dónde irían. Nadie habló de un regreso. La realidad era otra. Ninguna de ellas estaba destinada a volver. El camino de piedra hacia Cusco se extendía durante cientos de kilómetros. Serpenteaba entre montañas, valles y territorios que Aquilla nunca había conocido. Para el imperio, era una red perfecta, un símbolo de orden y poder. Para Aquilla, era un camino de borrado. Cada paso lejos del hogar cortaba un lazo. Ya no veía las montañas que la habían visto crecer. Ya no oía las voces conocidas. Solo quedaban el ritmo constante de la escolta y el silencio pesado entre las niñas. Ninguna lloraba en voz alta. El miedo era demasiado grande. Aprendieron a callar muy rápido, porque el silencio era la única forma de sobrevivir en este nuevo espacio. A veces, una niña miraba hacia atrás, como intentando grabar la última imagen del mundo antiguo. Pero el camino no permitía regreso. Solo avanzaba en una dirección, hacia el centro del poder. Aquilla escuchaba susurros fragmentados en la caravana. Nadie hablaba claro, pero todas sabían. Akalawasi, otras serían elegidas para rituales que nadie se atrevía a describir. Y el resto
Las más perfectas vivirían en una espera interminable, bajo la sombra de un cuchillo ritual sin saber cuándo caería. Lo que la madre de Aquilla no sabía, o tal vez sabía pero no se atrevía a decir, era que Aclahuasi no formaba mujeres para ser sabias ni líderes. Las cultivaba como flores raras. Cuidaba cada detalle, solo para cortarlas en el momento exacto. Todo en ese sistema tenía un ritmo, desde la selección hasta el sacrificio. No había espacio para la emoción personal. No existía la idea de felicidad, ni de sueños. Cuando la comitiva se acercó a Cusco, los muros de piedra gigantescos emergieron, bloqueando el horizonte. Aquilla sintió algo que nunca antes había sentido. No era miedo puro, era vacío, como si su futuro hubiera sido comprimido en un espacio cerrado, sin ventanas. No sabía exactamente qué la esperaba, pero sabía una cosa con absoluta certeza. La vida que había tenido terminó en el instante en que aquel dedo la señaló en la plaza del pueblo, y cuando la puerta de piedra de Aclahuasi se cerró a su espalda. Aquilla entró en un mundo donde el tiempo ya no se medía en cosechas ni en infancia, sino en rituales, en obediencia, y en la espera silenciosa del día en que su nombre sería pronunciado otra vez. La última vez. Aclahuasi no se presentaba como una prisión en el sentido común. No había rejas oxidadas, no había cadenas resonando. Lo que encerraba a la Aquilla y a cientos de otras niñas eran muros de piedra colosales, ensamblados con tal precisión que ni la hoja de un cuchillo podía deslizarse entre ellos. Esos muros no solo las separaban del mundo exterior, también bloqueaban el horizonte. Desde dentro no se veían montañas, no se veía el cielo abierto, solo piedra, sombra y la presencia constante, invisible pero ineludible, del poder. Desde el primer paso tras la puerta, el tiempo de Aquilla cambió de ritmo. Aquí, el día no comenzaba con el sol sobre los campos, sino con la llamada seca de las mamacuna. La noche no terminaba con el cansancio amable del trabajo, sino con el silencio tenso de cientos de cuerpos acostados juntos, sabiendo que cada sueño era observado. Pedro Cieza de León, el cronista español que más tarde escribiría sobre este lugar, quedó asombrado por el nivel de control absoluto. A estas jóvenes no se les permitía ver hombres, no se les permitía hablar con extraños, y no se les permitía cruzar la puerta ni una sola vez, bajo ninguna circunstancia. La única presencia masculina tolerada eran los eunucos, hombres castrados, privados de aquello que más obsesionaba al imperio, la capacidad de engendrar. No eran interlocutores, tampoco guardianes en el sentido común. Eran símbolos vivos de una advertencia. El cuerpo pertenece al Estado, y el Estado tiene derecho a cortar todo aquello que considere necesario. Su silencio hacía a Aclahuasi aún más opresivo, porque recordaba a la Sacla que no había negociación, que no había compasión. La vida en el interior era una paradoja deformada. Aquilla comía hasta saciarse, a veces, mejor que en cualquier momento de su vida anterior. La ropa que vestía era exquisita, limpia, tejida con fibras que la gente común nunca tocaba. Pero esas comodidades no existían para dar felicidad. Existían para preservar. Su cuerpo debía ser perfecto, porque era un objeto destinado a los dioses o al poder político. Cada cicatriz, cada signo de enfermedad, era un desperdicio inaceptable. Durante los 6 años siguientes, Aquilla fue reprogramada con paciencia y método. Las mamacuna, mujeres mayores que habían sido Acla antes que ella, se convirtieron en el medio de transmisión. No necesitaban ser crueles. Su fuerza estaba en la repetición. Aquilla aprendió a olvidar cómo correr libre por las colinas, a olvidar el acento áspero de su tierra natal. Le enseñaron el quechua refinado de la élite de Cusco, un idioma en el que cada palabra arrastraba orden y obediencia. Las manos que antes cosechaban aprendieron a tejer cumbi, la tela más sagrada del imperio.
Cada diseño tocapu que Aquilla creaba no era solo ornamento, era código de poder. Un símbolo reservado exclusivamente al emperador. Aquilla se volvió excelente, no por pasión, sino porque fracasar significaba castigo. Más importante que la habilidad eran las lecciones no pronunciadas. Aprendió cómo sentarse, cómo ponerse de pie, cómo inclinar la cabeza, y sobre todo, aprendió una sola verdad. Este cuerpo ya no le pertenecía, era un recipiente sagrado. Y un recipiente no elige su destino. Dentro de ese espacio cerrado, Aquilla era diferente. Su belleza, la simetría de su rostro y la pureza cuidadosamente preservada la convirtieron en Yurak Akla, la Virgen Blanca del Sol. Era el mayor honor y también el lugar más peligroso. Cada día en Aclahuasi era un día de espera. Nadie sabía cuándo sería llamado su nombre. Nadie sabía para qué ritual, para qué hombre o para qué muerte. En las noches frías de Cusco, a veces, un susurro casi inaudible se deslizaba entre las mantas delgadas. Escapar. Pero esa palabra rara vez sobrevivía hasta el amanecer. Porque Aclahuasi tenía historias. Historias repetidas una y otra vez, suficientes para matar cualquier pensamiento rebelde antes incluso de que lograra formarse. La historia que las mamacuna usaban para sofocar todo susurro de libertad no era una leyenda vaga. Tenía un nombre, tenía un rostro, y se contaba con una precisión helada, como una sentencia leída una y otra vez para que nadie la olvidara. Era la historia de Curio. Curio había sido una Akla, como Aquilla, joven, hermosa, y retenida el tiempo suficiente para comprender que Aclahuasi no era un lugar donde se aguardaba la gloria, sino un corredor que conducía a la muerte. Durante el reinado de Huayna Cápac, padre de Atahualpa, Curio cometió lo imperdonable, creyó que todavía era humana. Una noche, cuando la oscuridad ocultó los muros de piedra, Curio escapó. Corrió hacia las montañas, hacia el recuerdo de una madre, hacia la frágil idea de que el mundo exterior aún existía. Fue libre durante 3 días. Cuando fue capturada, Curio no fue llevada a una ejecución secreta. El imperio no la mató en silencio. Porque el propósito de ese castigo no era castigar a una sola persona, sino educar a cientos de otras. Huayna Cápac ordenó convertir la muerte de Curio en un espectáculo público. Una lección sin palabras, grabada en la memoria colectiva. En la plaza central, ante la mirada del pueblo y de las Akla obligadas a presenciarlo, se cavó un pozo profundo y estrecho. Curio fue conducida hasta allí. No fue golpeada. No fue torturada de la forma habitual. Esa calma artificial era la parte más aterradora. La colocaron de pie dentro del pozo. Entonces, la tierra comenzó a caer. Primero, los pies. Luego, los tobillos, las rodillas. Cada palada no solo enterraba el cuerpo, aplastaba el tiempo. Cuando la tierra alcanzó la cintura, la presión comenzó a oprimir los órganos internos, convirtiendo cada respiración en una lucha. Curio seguía consciente, seguía sintiendo. Y esa conciencia era el verdadero castigo. Cuando la tierra llegó al cuello, se detuvieron. Su cabeza quedó expuesta sobre la superficie. El imperio la dejó allí, como un hito, como una señal viva de advertencia. Curio lloró, gritó, suplicó. Su voz resonó en la plaza hasta que se debilitó, se quebró y finalmente se apagó, por falta de aire y agotamiento. Garcilaso de la Vega escribiría más tarde que la muerte de Curio fue utilizada como un monumento grotesco a la obediencia, para que todas las Akla comprendieran que el deseo de libertad no era un derecho, sino un pecado. La imagen de la cabeza de Curio emergiendo de la tierra persiguió a Aquilla, se infiltró en sus sueños, hizo que las noches, ya frías, se volvieran irrespirables. Aquilla comprendió que los muros de piedra no eran lo único que la retenía. Lo que la mantenía allí era el miedo puro, un miedo cultivado de forma sistemática.
miedo a la tortura, miedo a una muerte prolongada, miedo a que cualquier acto de resistencia arrastrara consigo la muerte de su familia lejana. En ese mundo, todas las opciones estaban cerradas. Perder la virginidad con un hombre común solía significar ser enterrada viva junto a él. Huir significaba convertirse en curio. La obediencia, aunque no garantizaba la vida, al menos postergaba la muerte. Y así, Aquilla aprendió a callar. Aprendió a bajar la cabeza, aprendió a tejer y a esperar, sabiendo que delante de ella solo existían 3 puertas del destino, y que ninguna se abría hacia la libertad real. Para Aquilla y las demás niñas encerradas con ella, el futuro no se presentaba como un camino abierto. Era un corredor estrecho, largo, oscuro, que terminaba en 3 puertas cerradas. Nadie en Aclahuasi necesitaba explicarlas. Todas lo sabían. Ese conocimiento flotaba en el aire, en las historias interrumpidas, en la mirada de las mamacuna, una mirada de compasión convertida en piedra. Esas 3 puertas no eran posibilidades, eran finales prediseñados, pulidos durante generaciones por la teología. La primera puerta era la más común, y por eso mismo la más subestimada. Era la puerta del regalo político. Cuando el Zapa Inca necesitaba recompensar a un general anciano que había expandido las fronteras, o comprar la lealtad de un curaca distante con señales de inestabilidad, no enviaba oro, no concedía tierras. Enviaba una mujer. Una Acla seleccionada, extraída de Aclahuasi como un objeto raro, preparada con el ajuar ritual, y entregada como símbolo de gracia imperial. Para el imperio, era diplomacia. Para la mujer, era la transformación más cruel. De recipiente sagrado del dios Sol, era despojada de su estatus divino y convertida en propiedad privada de un hombre a menudo 2 o 3 veces mayor que ella. No había consentimiento, no había elección. Su vida continuaba en un matrimonio forzado, donde el cuerpo antes protegido por el dogma religioso era ahora utilizado como recompensa legítima, una forma de violencia legalizada, prolongada hasta que la muerte natural le pusiera fin. La segunda puerta solo se abría cuando el imperio sentía miedo, cuando la tierra temblaba con los terremotos, cuando los volcanes escupían fuego, cuando la sequía amenazaba las cosechas y la supervivencia del Estado. Entonces se decía que los dioses estaban furiosos, y el imperio debía aplacar esa ira con el ritual supremo, Capacocha. Esto no era un estallido bárbaro, era una ceremonia preparada con cuidado, fría, meticulosamente calculada hasta el último detalle. Las Acla elegidas para la Capacocha no eran cualquiera, eran las más perfectas, las más jóvenes, las más bellas. Sus cuerpos debían ser dignos de los dioses. Eran alimentadas mejor, cuidadas con mayor esmero, como si el imperio estuviera invirtiendo en un objeto destinado a ser destruido. Su viaje terminaba en las cumbres sagradas, donde la muerte no llegaba con un golpe rápido, sino con la combinación del frío, la falta de aire y la soledad absoluta. La tercera puerta era la más oscura. Solo se abría cuando el propio sol del imperio se extinguía. La muerte del Zapa Inca. La tradición exigía que el emperador no cruzara solo al otro mundo. Necesitaba acompañantes, riquezas y, por encima de todo, mujeres. Las Acla que habían pertenecido al emperador, que habían compartido su espacio, eran consideradas propiedad inseparable. Su destino quedaba ligado al cuerpo momificado de un hombre ya muerto. 3 puertas. 3 formas distintas de una misma verdad. En este mundo, la existencia de Aquilla nunca le perteneció. Pertenecía al Estado, a los dioses y a los hombres que detentaban el poder. Y cada mañana al despertar en Aclahuasi, Aquilla no se preguntaba si viviría. Se preguntaba qué puerta se abriría primero, cuando la tierra temblaba o el cielo negaba la lluvia. La segunda puerta se abría con una solemnidad aterradora. La Capacocha no era la violencia de una multitud.
Era el ritual del Estado, refinado, planificado, envuelto en una estética religiosa perfecta. Los sacerdotes no corrían, caminaban despacio. Los funcionarios no gritaban, tomaban notas. Todo avanzaba con el ritmo de una ceremonia ensayada cientos de veces, donde la muerte era tratada como una inversión necesaria para estabilizar el universo. Las aclas seleccionadas no eran llevadas de inmediato. Primero eran mejoradas. La dieta cambiaba, de las papas y hierbas silvestres del campo, a carne de llama, maíz, y comidas tan ricas en proteínas que el cuerpo se volvía más lleno. El imperio estaba preparando el mejor regalo para los dioses. Cada gramo de carne añadido era una promesa de orden restaurado. Cada comida, un paso más hacia la muerte. En las últimas semanas, ese cuidado se transformaba en otra cosa, en anestesia. Las hojas de coca y la chicha aparecían cada vez con mayor frecuencia, no para celebrar, sino para apagar, para borrar la frontera entre la vigilia y el sopor, para asegurar que, llegado el momento, la muchacha ya no estuviera lo suficientemente lúcida como para comprender todo lo que estaba ocurriendo. El imperio lo llamaba clemencia. En realidad, era la forma más eficiente de administrar el miedo. La procesión hacia la montaña sagrada era un espectáculo absurdamente brillante. Mantose de colores, figuras pequeñas de oro, cerámica exquisita, música grave resonando en el aire enrarecido. Pero detrás de esa belleza había una tortura. A más de 6.000 metros de altitud, cada paso era una lucha contra los pulmones y el corazón. El frío mordía la piel. La respiración se acortaba. Para los sacerdotes y los escoltas, era una misión. Para la niña, en la cima, no la mataban con un golpe. Los incas evitaban la brutalidad visible. Preferían una muerte limpia, una pequeña cámara de piedra ya construida bajo la tierra congelada. La sentaban con las piernas cruzadas, en postura de meditación, como si rezara. A su alrededor, ofrendas. Alimentos para el viaje, figuras de oro para los dioses, objetos que proclamaban la riqueza del imperio. Una última dosis de chicha y coca le era entregada, suficiente para sumirla en un estado de letargo. Pero aún viva. Entonces, la última losa era colocada. La luz desaparecía. El sonido se extinguía. Solo quedaban la oscuridad. El frío filtrándose a través de las telas rituales y la respiración delgada estrangulada por el aire escaso. Su corazón seguía latiendo en silencio, cada vez más lento, hasta que, finalmente, se detenía. Ella no fue sacrificada, fue abandonada para morir. Un regalo envuelto en hielo para un dios que jamás respondió. Para Aquilla, la capacocha no era una idea lejana, era una posibilidad tangible. Cada vez que la tierra temblaba, cada vez que el cielo se oscurecía, sentía cómo esa puerta vibraba en sus bisagras, pero había otra puerta, menos frecuente, mucho más temible. La que solo se abría cuando el sol del imperio se apagaba por completo. Cuando moría el Zapa Inca. La tercera puerta no se abría por desastres naturales, se abría por luto. Cuando el Zapa Inca moría, todo el imperio entraba en un ritual prolongado, donde la muerte de un solo hombre activaba la muerte de miles más. La tradición exigía que el emperador no viajara solo al más allá. Debía llevar consigo todo aquello que había definido su poder en vida: riquezas, sirvientes y las mujeres que le habían pertenecido. No era una creencia vaga, era la ley. Cuando Huayna Cápac murió en 1527, derribado no por un enemigo, sino por la viruela, esa enfermedad invisible que precedió a las expediciones europeas, la maquinaria funeraria se activó de inmediato. Pedro Pizarro, uno de los pocos testigos españoles que dejó constancia de aquellos días, describió una escena capaz de estremecer incluso a quienes estaban acostumbrados a la violencia. No fueron unos pocos voluntarios. Fueron miles de personas, sirvientes, funcionarios,
mujeres del harén, todos incluidos en la lista para acompañar al emperador. Para la sacla de alto rango, aquellas que habían vivido en el espacio íntimo del Inca, el destino ya estaba sellado. Las vistieron con sus ropas más hermosas, las bañaron, las maquillaron, les dieron chicha hasta dejarlas ebrias. Los rituales de despedida se desarrollaron con música grave, donde cantaban y danzaban, no para celebrar, sino para contener el miedo que crecía. A diferencia de los niños de la capacocha, estas eran mujeres adultas. Entendían perfectamente lo que estaba a punto de suceder. Algunas quizá creyeron, o se obligaron a creer, que esa muerte era un honor, que continuarían sirviendo al emperador en el otro mundo. Pero muchas no lo creyeron, lloraron, se resistieron. Y cuando se resistieron, sus familias fueron tomadas como rehenes. La voluntariedad de este ritual se construyó sobre amenazas, sobre violencia latente, suspendida sobre los cuerpos de quienes aún seguían vivos. Los métodos de ejecución variaban, pero el considerado más solemne era también el más cruel: el entierro en vida. Las mujeres eran conducidas a grandes cámaras funerarias, donde la momia del emperador ya había sido colocada en el centro. Las sentaban en círculo, como una imagen de orden ficticio. Entonces, los albañiles comenzaban su labor. Muro tras muro, piedra sobre piedra. La entrada se estrechaba hasta convertirse en una rendija de luz. El instante en que la última luz desaparecía era el momento en que el ritual terminaba y la verdad comenzaba. A diferencia de la muerte por frío en la montaña, capaz de adormecer los sentidos, morir en una tumba sellada era la pesadilla de la lucidez. El aire se agotaba, el dióxido de carbono se acumulaba, la respiración se volvía frenética. El pánico se propagaba entre los cuerpos. En 1532, el cielo sobre los Andes no se oscureció por la ira del dios Inti. Se oscureció por el humo de la guerra. Los susurros que antes solo existían en los corredores del poder se transformaron en noticias imposibles de ocultar. Hombres barbados llegados de tierras lejanas habían entrado en territorio inca. Traían consigo bestias gigantes jamás vistas, armaduras relucientes y un arma capaz de hacer tronar el día. Para los historiadores, ese fue el inicio de una tragedia histórica. Para Aquilla, fue el momento en que la máquina comenzó a fallar. En Aclahuasi, el orden antes inmutable empezó a tambalearse. Los sacerdotes del sol, que caminaban con la seguridad de quienes creen poseer la verdad eterna, se volvieron inquietos. Las noticias llegaban fragmentadas, contradictorias, pero suficientes para sembrar pánico. El emperador ya no era un dios invulnerable. Los ejércitos antes invencibles habían caído. Y cuando la fe en la inmortalidad del poder se resquebraja, todos los dogmas que lo sostienen comienzan a derrumbarse. El colapso no fue ordenado. Fue una sucesión de rupturas. Las Mamakuna, guardianas de las llaves, encarnaciones de la disciplina y la vigilancia, empezaron a desaparecer. Algunas huyeron, otras fueron asesinadas. Los eunucos, símbolos del control absoluto, ya no ocupaban sus lugares habituales. La puerta de piedra, aquella que nunca se abría sin una orden, quedó abandonada. Los sonidos del exterior, gritos, choques de metal, cascos de caballos, atravesaron los muros que antes habían detenido al mundo entero. Aquilla se encontró frente a una realidad que nunca había osado imaginar. No hubo llamamiento de nombres, no hubo ritual, no hubo castigo. Solo una salida abierta y un mundo caótico al otro lado. En ese instante, las historias de castigo divino se silenciaron. No cayó ningún rayo. El sol no se desplomó. Aquilla comprendió la verdad más aterradora y, al mismo tiempo, más liberadora. Los dioses que reclamaban su vida ya no tenían el poder de tomarla. La decisión de Aquilla no tuvo forma de epopeya. No se tomó bajo luces gloriosas, ni entre gritos triunfales.
Fue un acto de supervivencia desnuda. Ella caminó. Junto a decenas de otras Akla, avanzó hacia la puerta. Cruzó el umbral por el que, 6 años antes, había sido empujada. Nadie las detuvo. Nadie pronunció sus nombres. Nadie ordenó que murieran. Afuera, el aire tenía un olor extraño. Pólvora, sudor, polvo. No era el aroma de los rituales. No era sagrado, pero para Aquilla era el olor de la vida. La ciudad de Cusco se hundía en el caos. Y en medio de ese caos, la máquina diseñada para matarla había dejado de funcionar. No por compasión, sino porque el poder había cambiado de manos. Las crónicas españolas registraron después un detalle que incomodó a muchos. Muchas vírgenes del sol no huyeron de los invasores. Corrieron hacia ellos, no por ingenuidad, sino porque comprendían perfectamente la aritmética del miedo. La violencia impredecible de los extraños era todavía preferible a la certeza absoluta de una muerte programada. Aquilla salió de Aclahuasi, como alguien que regresa de entre los muertos. Su familia estaba lejos, separada por la guerra y la enfermedad. Para su aldea, Aquilla había muerto hacía años, había sido ofrecida a los dioses. No tenía un lugar al cual regresar, y así hizo lo único posible para seguir viviendo en un mundo nuevo y brutal. Aceptó el trabajo más bajo. Se convirtió en sirvienta de un encomendero español. El intercambio fue cruel a su manera. Aquilla perdió estatus, perdió las telas finas, perdió la reverencia impuesta, pero a cambio, por primera vez en su vida, obtuvo algo que el imperio inca jamás le había permitido: tiempo. Nadie medía su cuerpo para una tumba de piedra. Nadie susurraba su nombre en listas de sacrificio. La máquina de la muerte se había detenido. Y en esa supervivencia silenciosa, Aquilla logró algo que ni el poder divino ni la violencia estatal habían podido impedir. Eligió vivir. Aquilla no se convirtió en leyenda. No fue registrada en las crónicas como una figura importante. No se erigió ninguna estatua en su honor. El resto de su vida transcurrió en silencio, como la de millones arrastrados por el terremoto histórico llamado conquista. De diosa viva, custodiada por rituales, pasó a ser una sirvienta sin nombre en el nuevo orden colonial. Fregaba suelos, cocinaba, inclinaba la cabeza ante amos extraños. No era libertad en un sentido elevado, pero era vida. Y para Aquilla, solo eso, algo que el poder inca nunca permitió a sus Akla. En 1547, cuando Aquilla tenía 29 años, sus pulmones finalmente cedieron. No por falta de aire en una tumba sellada, sino por tuberculosis, la enfermedad invisible que siguió a los europeos a través del océano. Su muerte no fue sagrada. No hubo ritual. No hubo oro. Fue enterrada en una fosa común en Lima, envuelta en tela de algodón áspera, sin nombre, sin marca. Para la historia oficial, la vida de Aquilla no fue relevante. Un número más en la catástrofe demográfica del siglo XVI. Pero en esa anonimidad reside su victoria personal. Aquilla murió como un ser humano, no como un símbolo. No como una ofrenda preparada de antemano. Murió por enfermedad, por la fragilidad biológica de la condición humana. No por la voluntad de un sistema diseñado para destruirla. 500 años después, la ciencia moderna devolvió a la luz a las hermanas de Aquilla. Las niñas que nunca tuvieron la oportunidad de salir de Aclahuasi. Sus momias reposan hoy en vitrinas climatizadas de museos modernos, bajo luces blancas, estériles. Su piel permanece intacta, sus ropas, aún vibrantes. Los visitantes se maravillan ante la conservación milagrosa, ante la delicadeza del tejido, ante la capacidad logística extraordinaria del imperio inca para llevar niños hasta las cumbres imposibles de las montañas. Pero detrás de ese asombro se oculta un peligro profundo. El peligro de romantizar el crimen.
Esos cuerpos perfectamente conservados no son mensajeros místicos de una civilización sabia. Son pruebas forenses de un crimen de Estado. Evidencia material de un sistema totalitario que creía tener derecho a decidir sobre la vida de los niños, del mismo modo en que decidía sobre el maíz y el oro. La fascinación por el oro, los calendarios y la arquitectura inca suele eclipsar una verdad incómoda. Aquel estado teocrático se sostuvo sobre el miedo y la sangre de quienes no tenían voz. Las grandes historias suelen construirse sobre los huesos de los más vulnerables, y rara vez nos detenemos a escuchar sus relatos. Cuando desenterramos a estas niñas, no solo desenterramos el pasado, desenterramos una advertencia que atraviesa el tiempo sobre la naturaleza del poder absoluto. Una civilización no debería juzgarse solo por la altura de sus pirámides, por la precisión de su calendario, o por la longitud de sus caminos de piedra. Debe juzgarse por la manera en que trata a quienes no pueden defenderse. Aquilla fue borrada de las crónicas, pero su elección de vivir, aunque breve y brutal, fue el único acto de resistencia que el tiempo no pudo momificar. Hoy, las montañas nevadas de los Andes parecen dormir en una grandeza inmóvil. Pero bajo el hielo, y bajo los cimientos de las ruinas que fotografiamos como turistas, voces como la de Aquilla siguen esperando ser escuchadas. Esta historia no se cuenta para juzgar una cultura antigua con la moral del presente. Se cuenta para recordarnos una verdad peligrosa y universal. El poder absoluto siempre busca revestirse con formas hermosas, a veces divinas, para justificar la crueldad extrema. Cuando olvidamos los crímenes cometidos en nombre de los dioses o del Estado, abrimos el camino para que la historia se repita, para que nuevos sistemas oculten la violencia bajo la máscara de la tradición y de la necesidad. Aquilla eligió vivir, aunque solo por un instante breve de la historia, y en esa elección derrotó a la máquina diseñada para borrarla. Fue la victoria más silenciosa, y también la más memorable.